esa naturaleza. Los dos últimos temas. La lámina 10. Bueno, la evaluación periódica del Colegio de Abogados es importante, pero sus parámetros son extremadamente abiertos. En otro momento y en otro lugar seguramente podremos contar las anécdotas que se han producido con motivo de estas evaluaciones, como el caso de aquel fiscal, me parece que de Ica, que hace unos años ya no tomó el cargo porque sucedió un tema familiar, ya no se fue, ya lo rechazó, ya lo renunció el cargo, pero que su nombre salió en la lista de los ratificables en Ica y lo balotearon como que no atendía bien, era un inmoral, y el hombre no era de Ica, era de otra provincia, sino que quiso postular y postuló a Ica, obtuvo la plaza en Ica, nunca la ejerció, y era un inmoral, trataba mal a las personas y resolvía mal, y nunca fue. Entonces, los parámetros deben estar circunscritos, señores congresistas, a los especialistas judiciales, a los abogados, que litigan en la especialidad. Si es de familia, tendrán que ser los abogados familiaristas. Si es civil, los civilistas. Si es penal, los penalistas. Porque al final, si es una evaluación absoluta, lo que va a ocurrir es que jueces que no, abogados que no son de la especialidad terminan votando o evaluando a gente que no conoce. O los conocen de vista, pero no conocen su realización funcional. Y lo que es importante aquí es mirar a la persona desde su perspectiva funcional. A veces por dar participación tan abierta, lo que se hace más bien es generar temas poco razonables. Entonces hay que reducir a lo razonable. La productividad que se mide, damas y caballeros, es una productividad cuantitativa, número de expedientes resueltos y número de expedientes ingresados. Esa forma de medir la productividad, señores, damas y caballeros, es una forma antitécnica de medirla. Aquí lo que se requiere es una medición de productividad cualitativo-cuantitativa, porque no es lo mismo un proceso contra varias personas, una multiplicidad de procesados en el ámbito penal por crimen organizado, con además multiplicidad de delitos, que una omisión a la asistencia familiar. Siendo ambos importantes, uno es evidentemente mucho más sencillo que el otro, ¿no? Entonces necesitamos un mecanismo que nos permita establecer ya no el número de causas, sino el peso de la causa, y no su peso físico, sino su peso por puntaje, ¿no? ¿Cuántos puntos involucra esta causa en relación a la otra? Para repartir la carga de esa manera, la carga procesal, y también para medir la productividad. Al final, un señor juez que produce 200 autos de archivo tiene mucho más mérito que un juez que produce 20 sentencias de fondo, porque uno produjo más cuantitativamente que el otro. Entonces, esa disfunción convierte en absurda la medición. Este no es un tema solamente ingenieril, o estadístico, este es un tema que previamente tiene que pasar los tamices de la razonabilidad. Le ofrezco, señor presidente, alcanzar una forma de medición de carga y productividad que hace años vengo trabajando, para que la revisen si les parece. No es la forma, es decir, la única forma. Hay otras formas, seguramente, pero en este momento no tenemos ninguna. Entonces, quizá a partir de esa forma se pueda establecer otras, ¿no? Finalmente, señor presidente, esta evaluación de desempeño de cada 3 años y medio a la que nos hemos referido sale del marco de las encargaturas constitucionales de la academia. La academia no ha sido concebida para eso. Y si le extendiera la Constitución esa función, nos pondría en el grave aprieto
de que tendríamos que pedir recursos para evaluar cada 3 años y medio, ¿no? Y de la forma como se ha señalado, que me parece que sigue siendo una forma demasiado abierta y por tanto demasiado poco técnica. No se ha establecido, no se ha hecho un cálculo, difícilmente se puede hacer a priori, del costo de una evaluación de casi 10.000 personas que va a definir su futuro. Por tanto, señor presidente, nosotros nos encontramos ante esa coyuntura. En la exposición de motivos, por último, se señala en la ley que la Junta Nacional de Justicia tiene como recursos los montos que se le asigna a la ley del presupuesto digo, y las donaciones que provienen de instituciones nacionales o extranjeras, cosa que no está mal. Las tasas por servicios administrativos que brinde y que fueran aprobados en la sesión plenaria, ¿no? Pero para evitar riesgos, señor presidente y señoras y señores congresistas, creo que es importante que se establezca, ¿no?, específicamente una regulación en relación a las donaciones a instituciones nacionales y extranjeras para evitar conflictos posteriores, sobre todo conflictos de intereses. Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Agradecemos la participación del doctor Luis Salas Arenas y le damos el uso de la palabra a la doctora Alicia Gaby del Águila Peralta, especialista en temas de mujer, quien se va a referir a un tema puntual: ¿cuál es la paridad en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia? Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes a señoras, señores congresistas y al público asistente. Efectivamente, se me pidió hacer algunos comentarios referidos a los mecanismos para promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Voy a resumir el informe técnico que fue presentado primero a la Comisión de la Mujer y luego a través de ella a esta presente comisión. Voy a hacer un rapidísimo resumen de las disposiciones presentadas en el proyecto en lo referente a la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Primero, estamos en el objetivo. Se establece que el objetivo es contar con una institución autónoma, independiente, moderna, con participación de mujeres y hombres. En el artículo 2 se precisa la finalidad y se establece que la finalidad es la mejora del sistema de justicia del país, dotándolo de mayor legitimidad. Y este punto, me parece, voy a volver sobre él, es muy importante, que garantice procedimientos idóneos, meritocráticos, imparciales y paritarios para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de juezas, jueces y fiscales. Posteriormente se da cuenta de una serie de elementos que efectivamente apuntan a promover esta presencia equilibrada de mujeres y hombres. Por un lado, en el artículo 51, referido a la convocatoria, se propone que asegurar los mecanismos para que exista un porcentaje de candidatas de al menos el 30% y, de no ser así, que se amplíe el plazo. En el artículo 54 se evalúa personal que se establece que la evaluación personal debe estar exenta de discriminación. Posteriormente, referente al nombramiento, se establece que al menos 3 de 7 miembros sean de cada género. En caso de no haber entre titulares elegidos, se completará con suplentes de acuerdo al orden de mérito. Y se establece en el artículo 56 que en caso de empate se nombrará a la mujer. Estoy resumiendo muy rápidamente estos aspectos que se me ha pedido comentar. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, eso. El primer punto que quisiera tocar como antecedente es de alguna manera la fotografía del balance de hombres y mujeres en el sistema de justicia
particularmente en el Poder Judicial, que es el dato que pongo a ustedes a consideración. Primero, una información de servir sobre el servicio civil, donde tenemos que en el año 2015 las mujeres representaban el 45.9% del personal del servicio civil. En cuanto a lo que es mujeres y hombres con formación superior universitaria en el servicio civil, tenemos que las mujeres en promedio alcanzaban el nivel superior universitario en un 48.5% y los hombres 37%. Sin embargo, en cargos a nivel directivo, solo 3 de cada 10 directivos son mujeres en el servicio público del Perú. La imagen de la derecha es un cuadro tomado de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y es el cuadro sobre los jueces y juezas titulares por nivel jerárquico, donde vemos claramente que hay una paridad a nivel, digamos, de paz letrado. Especializados, ya las mujeres pasan a ser 37.7, superiores 31.4 y supremos 22%. Es decir, hay claramente una reducción conforme los puestos se hacen, digamos, de nivel superior. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura el último del año 2018, 1 de 7 era mujer, es decir, el 14%, con lo cual se cumple perfectamente esta idea de una pirámide, ¿no? El segundo antecedente que quisiera poner aquí a consideración es este contexto de emergencia nacional ante la violencia de género. La siguiente, por favor. Ese cuadro, un clic más. Bueno, el gráfico de la izquierda está tomado del Ministerio de Justicia, nos da cuenta del incremento de los últimos años, exponencial diría yo, de las denuncias por violencia familiar contra mujeres. Este es un cuadro que va del 2011 al 2016. En parte, digamos, tenemos el 2015 hubo 122.197 denuncias de violencia familiar contra mujeres, y el 2016 146.261, es decir, en un año hubo un incremento exponencial de las denuncias. Y aquí quiero hacer una nota a pie de página. En parte creo que esta diferencia de un año a otro tiene que ver con el desempeño del Congreso de la República al haber emitido la ley que en noviembre de 2015 hacía más estricto, digamos, el seguimiento y el procesamiento de las denuncias contra este tipo de violencia. El cuadro de la derecha, el gráfico de la derecha, es tomado del Anuario Estadístico de la Policía Nacional del Perú, del 2016, si no me equivoco, donde podemos ver claramente que de esas víctimas, el 93% de esas víctimas fueron casos de violación sexual. En este caso es violación sexual, el 93% de esas víctimas fueron mujeres y niñas, el 72% fueron menores de edad, y el 12% niños de 9 años o menos. Y esto, haciendo el cálculo de casos de violación sexual, estamos hablando de cientos de casos, aproximadamente 600 al año, con lo cual claramente esto no son casos aislados ni mucho menos. Además, por favor, además estamos frente otro elemento, otro indicador de esta emergencia nacional es el incremento de los feminicidios. Cerramos lamentablemente el año 2018 con 149 casos de feminicidios y en 14 días, hasta el día de ayer, 7 casos de feminicidio, es decir, digamos, cada 2 días. Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos aquí, estoy tomando del Parlamento Europeo, del Departamento de Políticas para los Derechos de la Ciudadanía y los Asuntos Constitucionales, 4 argumentos, a grosso modo, a favor de la presencia equilibrada, de los mecanismos afirmativos para promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos del sistema de justicia, concretamente, de acuerdo a este documento. Los argumentos presentados, grosso modo, son 4. Primero, el referido a la igualdad de oportunidad y justicia, que tiene que ver con el primer
conjunto de datos estadísticos que les presentaba acerca de esta subrepresentación de mujeres en el sistema, en el servicio público y en el sistema de justicia en particular, a cargos más altos, menos presencia de mujeres, y como hemos podido dar cuenta también por la estadística, no se corresponde necesariamente con un menor nivel de formación y de capacidad. El segundo punto, que tiene que ver con la legitimidad democrática, a decir del Departamento de Políticas que ya he mencionado del Parlamento Europeo, tiene que ver con esta situación particular con la que está viviendo el país y en general. Este documento que cito menciona casos en los que el haber promovido medidas inclusivas y de presencia equilibrada de mujeres y hombres ha mejorado el desempeño y la legitimidad y la opinión respecto del sistema de justicia. Cuando mencionaba el tema de la violencia hacia mujeres y niñas y cómo esto es un tema muy sensible, claramente estamos ante un reto de legitimidad, y esto por tanto hace énfasis en este argumento. El tercero tiene que ver con la complementariedad de puntos de vista en determinados temas de mujeres y hombres, y creo que aquí en el Congreso seguramente ustedes pueden dar cuenta de ello, ¿no? El tema de, por ejemplo, esta complementariedad de visiones, de valores, perspectivas. Hasta hace muy pocos, 2 décadas, por ejemplo, cuando apenas había muy pocas mujeres en el Parlamento peruano, hace 22 años, la violación se podía resolver con el matrimonio, normalmente se arreglaba entre las familias. Hasta hace 25 años, la violencia física y sexual no era causal de divorcio para las mujeres. Solo la sevicia, es decir, el maltrato excesivo y sistemático, podía ser un elemento que podía dar cuenta de la posibilidad de la mujer de pedir un divorcio. Estas cosas están cambiando en parte por una composición más equilibrada en el Congreso de la República, y bueno, el argumento es similar para el sistema de justicia. Las medidas, un poquito más, la siguiente por favor, eso. Las medidas, mecanismos afirmativos más conocidos, los que más se han extendido a lo largo de los años, han tenido que ver justamente con mecanismos afirmativos en los parlamentos y en los órganos de elección popular. Actualmente se aplican en 196 países en el mundo diferentes tipos de mecanismos afirmativos, de cuotas, paridad, de manera voluntaria, obligatoria, y en 33 países en América Latina y el Caribe. De ellos, 10 con disposiciones paritarias, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador. La siguiente, por favor. Voy a hacer una rápida resumen de algunos instrumentos de normativa internacional que, por un lado, sostienen la necesidad, reconocen la importancia de mecanismos afirmativos en órganos de decisión pública, y luego me voy a centrar en algunos casos nacionales que han aplicado estos mecanismos afirmativos en el caso específico del sistema de justicia. Entre los tratados ratificados en el Perú está la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificado por el Perú como tratado en 1981 y que establece y que propone a sus miembros asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Para ello reconoce y propone, cito, la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Cierro cita. El segundo tratado, el Estatuto de Roma, que tiene rango de tratado, que fue ratificado por el Perú en el año 2001, es el que establece la constitución de la Corte Penal Internacional. Es decir, se aplica para un órgano, una corte internacional. En el artículo 36, referido a la composición de la Corte Penal Internacional, inciso 8, establece que las condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los magistrados. En el punto 8A
dice, al seleccionar a los magistrados, los Estados partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte, haya, punto 3, representación equilibrada de magistrados, mujeres y hombres. Otros instrumentos normativos son la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing, la Declaración y Plataforma de Acción, aprobado por 189 países, incluyendo el Perú, y que establece como elemento fundamental, cito, de las políticas de igualdad, además de la transversalización de género, la representación equilibrada. Cito, medidas que han de adoptar los gobiernos. A. Comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres, de ser necesario, mediante la adopción de medidas positivas a favor de la mujer en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública. Finalmente, está, entre otros, porque en realidad son varios los instrumentos normativos internacionales, la estrategia de Montevideo, que fue aprobada por los Estados miembros de la CEPAL, incluido el Perú, en la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y que también establece se compromete a los Estados miembros a establecer mecanismos que garanticen la inclusión paritaria de la diversidad de mujeres en los espacios de poder público, de elección popular y designación en todas las funciones y niveles del Estado. Además, quisiera mencionar, ya que el Perú busca ser parte del grupo, ser parte de la OCDE, la recomendación que ha sido hecha por el Consejo de Igualdad de Género de la Vida Pública de la OCDE el 2015, que establece en su punto 3, recomienda que los adherentes consideren medidas para lograr la representación balanceada de género en las posiciones de toma de decisión en la vida pública, incentivando mayor participación de mujeres en los gobiernos a todos los niveles, tanto en los parlamentos como en el Poder Judicial y otras instituciones públicas. Para integrar un compromiso político al más alto nivel a favor de la igualdad de género, proponen, entre otros puntos, cito, introducir medidas, según corresponda, para permitir el acceso igualitario en puestos de servicio público, senior y de la judicatura. Cierro cita. Quisiera solamente mencionar 4 casos nacionales en los que se han hecho avances concretos de medidas afirmativas en seguimiento a estas disposiciones para lograr avances de esta presencia equilibrada de mujeres y hombres en los más altos niveles del sistema de justicia. El primero es España, cuya Ley Orgánica 03/2007 por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, artículo 16, establece el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres. España tiene un Consejo General del Poder Judicial, que es más o menos como la Junta Nacional de Justicia, y que viene impulsando desde el 2005 medidas afirmativas que establece, por ejemplo, el 2005 estableció que a similares méritos había que facilitar el nombramiento de mujeres. Y además estableció la paridad en los tribunales calificadores. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial recomendó el nombramiento de una comisión de igualdad que existe y que anualmente reporta los avances del Plan Estratégico de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. De no haberlos, el Consejo General del Poder Judicial propone nuevas medidas. Es así como en los últimos años en España se ha venido avanzando considerablemente en esto que ha sido mencionado como
disposición de Estado, que es una presencia cada vez más equilibrada de mujeres y hombres en los altos niveles del sistema de justicia. Luego tenemos el caso de Bélgica, que directamente dispone la paridad en la conformación de su Consejo Superior de Justicia, que es el símil de la Junta Nacional de Justicia. Paridad, en este caso sí es paridad estricta, 50-50 o equilibrada por lo menos. Posteriormente, la siguiente, por favor, menciono dos casos de Sudamérica. Uno, el Ecuador, que ya desde el año 1997, a través de su Ley de Amparo Laboral de la Mujer, modificó la Ley Orgánica de la Función Pública, estableciendo un mínimo del 20% en cortes superiores y otros niveles, que posteriormente, en la Constitución del año 2008, procedió a afinarlo, en tanto que establecen procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales propendiendo a la paridad. En el caso de Colombia existe la ley número 581, ley de cuotas, con un artículo específico sobre la carrera judicial, que establece que en los procesos de selección será obligatoria la participación paritaria de hombres y mujeres entre los encargados de la calificación. Sin más, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora del Águila. Le damos la palabra ahora a los señores congresistas. Empezamos con el congresista Becerril. Gracias, presidente. Agradecemos también la participación y los aportes de nuestros señores invitados, que seguramente serán tomados en cuenta para el predictamen que mañana estaremos debatiendo. Presidente, cuando se debatía esta ley de reforma constitucional aprobada en el referéndum en la Comisión de Constitución, se quiso introducir dentro de esta ley de reforma constitucional el tema de paridad e igualdad de géneros. Luego de un amplio debate, eso no fue aprobado. Y no fue aprobado, tan es así que lo que está aprobado está acá en esta ley. Y en esta ley constitucional dice que la Junta Nacional de Justicia, artículo 155, está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos. Concurso público de méritos. También dice, los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. Entonces, en la ley constitucional no establece ni igualdad ni paridad de género. Entonces, no entiendo, entonces, presidente, cómo en la ley orgánica ahora se establece ese cupo de 3 hombres o 3 mujeres. Y yo entiendo, si eso era el sentir, hubiese estado acá en la Constitución, en la ley de reforma constitucional, que no está ahora. Entonces, desde el punto de vista, una ley orgánica que es de menor rango y jerarquía que la Constitución no puede establecer lo que no está previsto en la Constitución. Porque acá dice, la Junta, en el segundo párrafo del artículo 6 de la ley orgánica, dice, la Junta Nacional de Justicia está integrada al menos por 3 miembros titulares mujeres y 3 miembros titulares hombres. Entonces, presidente, ¿qué va a pasar si finalmente en el concurso, vamos a ponernos en el caso hipotético, los 5 primeros lugares son obtenidos por mujeres, el 6º y el 7º por hombres? Y vemos el orden como van, en el 20, 30º lugar encontramos otro hombre. Entonces vamos a traer al hombre del 30º lugar, al 5º lugar, y vamos a sacar a esta señora, a esta mujer, que ha logrado, digamos, este puesto, de acuerdo a lo que dice la Constitución, el concurso público de méritos. No puede compatibilizarse, presidente, como está escrito en la Constitución,
el orden de mérito, según el concurso público, con la paridad de género. Entonces, eso no es compatible. Yo entiendo, esa aspiración es justa, pero así como está la ley orgánica, está yendo contra el mandato de la Constitución y eso no lo podemos aprobar. También, presidente, en el artículo 67, cuando dice criterios para la ratificación, en el párrafo 1, 2, es el cuarto, dice: para la ratificación se requiere el voto conforme de la mayoría simple de miembros asistentes. Quiere decir que para ratificación, si asisten 5, solamente con 3 votos puede ser ratificado. Y si asisten 3 miembros, presidente, con 2 votos se va a ratificar a un fiscal o a un juez. Entonces yo creo que acá tiene que establecerse: para la ratificación se requiere el voto conforme de la mayoría del número legal de miembros, habría que incluirse, y no de los asistentes. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra el congresista Rosas.